Y seguimos hablando en este caso de teatro, seguimos con la cultura, tiene que ver con una obra de teatro que llegará. Les conté hace un tiempito mi Sí, sí, experiencia sí. con el teatro ciego, Un ¿no? Es adelanto. algo que yo conocí en Buenos Aires, ahí donde tienen una sede propia, por así llamarlo, que hacen una experiencia, para mí fue rara en aquel momento, porque tenía que ver con comida también, ¿no? Tienen ahí un lugar muy interesante. Y después, recorriendo el país, llegan diferentes obras. Ha llegado a Villa María una infantil de Teatro Ciego, de la compañía de Teatro Ciego, que fui a ver con mis hijas y que nos divertimos mucho, las pasamos muy bien. Y ahora vuelve el Teatro Ciego, había pasado por Belville, había ido a Córdoba, se había salteado Villa María, No sé si vuelve era. a Villa María con la nueva obra, con la más reciente obra que están presentando, que se llama Sapo de otro pozo, y que tiene entre las voces, porque Teatro Ciego, para el que todavía no lo sabe, el ciego es el espectador, o sea, vos no ves Claro, nada, no ves nada, no podés adivinar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, eso te despierta los otros sentidos. claro. Tenés que imaginarte Claro, mucho. y hay voces, y una de las voces de los actores que está allí es la de Juan Palomino, un gran actor argentino que nos ha hecho amarlo, odiarlo, putearlo a veces, ¿viste? Según los personajes que le Sí, tocan. sí, sí. Es Pero así. aparte todo, pero aparte tremendo, tremendo fachero, galán, Aparte galán, galán. nos Yo me da acuerdo mi envidia hermana, mi la vieja facha que moría por él, tiene, la facha que tiene claro, también nos da una gran envidia. claro. Y su saguo, así como se dice, es una persona que yo amo muchísimo también. Así que digo, hay que hablar con Juan. Hay que hablar con Bueno, Juan. pues si está él, está la Charo, los dos en la misma obra de teatro haciendo las voces, hay que hablar con Juan. Juan, bienvenido a la nueva normalidad. Bueno, muchas gracias. Me hicieron reír, me hicieron reír. Bueno, qué bueno. Eh, eh, que, sí, es una linda experiencia, ha sido una linda experiencia, porque esto lo grabamos en enero de este año, con Charito, como vos bien decías, con la SAU. Ujú. Y todo empezó yo sabía de la existencia, obviamente, de Teatro Ciego, acá en Buenos Aires, pero empezó con la música ciega, donde Charo inauguró un ciclo de música a ciegas, ¿viste? Sí. Entonces, el vínculo con los chicos del Toque Producciones de Teatro Ciego en Buenos Aires fue a partir de la música, de unos recitales que durante un mes hizo Charo a ciegas, tocando a ciegas, sola con un pianista que era no vidente ciego. Ujú. Y después apareció esta propuesta que nos invita también, como vos bien decías, al no tener agudizado el espacio visual que te agudiza en los otros sentidos. Entonces, tenés un recorrido por una historia donde lo auditivo es fundamental, donde la presencia del aroma es fundamental, o sea, el olfato, si vas a tener la posibilidad de hacerlo en tu casa y comprar el box, también vas a poder disfrutar con las indicaciones pertinentes del gusto, digamos. Teatro Ciego tiene esa particularidad, ¿no? De si vas al espacio adaptado con sonido de 360, sonido envolvente 360, en un espacio determinado, en un teatro, con todas las normas de seguridad, producto de estos tiempos, con los protocolos, tenés una perspectiva del espectáculo, como vos bien decías, cuando fuiste a ver la obra con tus hijas en Ujú. una obra de teatro infantil. Entonces, la experiencia para nosotros ha sido muy, muy interesante, muy atractiva, nutritiva, porque no solamente el hecho de grabar las voces, sino la historia en sí misma, digamos, la historia en sí misma está en relación directa con nuestra historia pasada, con lo que significa el recorrido y la decisión de elegir el camino del arte, donde la militancia está también en primer plano, donde la historia política del país está en primer plano, donde la intolerancia en el país del norte también está en plano, digamos. Sapo de Toposo no le esquiva a ninguna de las responsabilidades que un autor, que un dramaturgo, que un director toma para poder contar una historia emotiva, una historia sutil, una historia de amor, porque es una historia de amor fundamentalmente, con todos esos condimentos, ¿no? Y en estos tiempos peculiares, particulares, difíciles
para nuestro colectivo, porque nos hemos transformado, y perdonen si me equivoco, en trabajadores esenciales también, porque imaginemos la situación de aislamiento sanitario sin la actuación, sin la ficción, sin la música, sin los cantantes, las cantoras, los cantores. Hubiera sido difícil, ¿eh? Y ahora que se están de alguna manera abriendo esas posibilidades, me parece fundamental poder tener esta experiencia que propone Teatro Ciego, ¿no? Sí, y se tuvieron que reinventar o al menos adaptarse muchos artistas, ¿no? Adaptarse a esta nueva normalidad que imponía no las presentaciones en vivo, como decías, no el teatro, no los recitales, y ahí salieron, bueno, muchos streaming, o tomar otros caminos, algunos la radio, eh, Sí, buscar apareció el radioteatro también, ¿viste? claro, Como posibilidades, pero no son más que intentos, digamos, de poder intentar estar en línea directa, en conexión con el público. El teatro es el teatro, ¿no? O sea, a pesar del streaming, es el teatro filmado, es la televisión, el cuadro y es el teatro filmado. La experiencia del teatro es la experiencia del teatro. Quizás lo más aproximado al cine sea la televisión, y ahí tenés las plataformas también, ¿no? Que también por otro lado están en conflicto con las sociedades de gestión, y no solamente en Argentina, en el mundo, porque ningún actor, por ejemplo, vamos a poner el caso de los simuladores, cobra nada por estar en Netflix, ¿entendés? Para darte un ejemplo. Y lo mismo sucede con YouTube, donde Canal 13 y Telefe pasaron la mayor parte de su contenido enlatado de producción nacional a YouTube para no pagar ni repeticiones ni obviamente derecho de intérprete. Entonces, en todo este universo que la pandemia nos ha traído, se ha puesto en primerísimo primer plano, primero la solidaridad del conjunto de artistas y actores, de artistas solidarios, como por ejemplo el Sindicato de Actores, la SAGAI, la Sociedad Argentina de Actores e Intérpretes, el Estado Nacional, el Estado provincial, pero los empresarios del sector, digamos, han sido bastante egoístas en ese sentido, ¿no? Porque un colectivo que necesitaba, y el público lo dice, digamos, necesitamos más ficción de las nuestras, tenemos nuestras ficciones. Digamos, todo esto de Sapo de Otro Pozo me está disparando, te digo, una serie de situaciones que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestro cine, con nuestra televisión, con nuestro teatro. Y esta posibilidad de estar hablando con ustedes, por ejemplo, me permite también visualizar el tema, ¿no? Y que sea el teatro, y que sea Teatro Ciego, paradójicamente, me permite también poder expresar estos sinsabores que se han producido en este tiempo, ¿no? Sin dudas. En el caso de Sapo de Otro Pozo, Juan, estamos hablando con Juan Palomino. El domingo se presenta la obra Sapo de Otro Pozo en el Teatro Verdi Villa María, y estamos adelantando un poquitito lo que es esta obra. En el caso de Sapo de Otro Pozo, a vos te toca ser este Alberto, que es un músico ciego, que se exilió, que vuelve a la Argentina, pero el Alberto adulto sos, ¿no? Totalmente, soy el Alberto adulto, el Alberto joven. También hubo ahí un trabajo de composición, digamos, a partir de la voz, ¿no? Pero sí, me toca esa parte, la parte más compleja, diríamos, de la obra, es atravesar la experiencia del no ver, viendo. Entonces, este Alberto, que es un músico, como vos bien decías, que tuvo la posibilidad de desarrollar su historia en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, con una historia de amor pendiente en Buenos Aires, que después no vamos a spoilear la historia, pero que de alguna manera se afianza allá afuera, y el contexto histórico en el país produce un hecho complicado. Fue una experiencia gratificante, ¿no? Porque también era volver a tomar un tema que siempre está como en la mira de muchos sectores, ¿no? Especialmente aquellos sectores que
que transitan una mirada de construcción político-social más anclada en lo individual, en la meritocracia y ese tipo de cosas que suceden en las sociedades, como si las sociedades no existieran, perdón, como si en las sociedades no existieran asimetrías. Entonces Alberto es ese hombre que se fue tras un sueño, tras la concreción de un objetivo por una beca, que no volvió más al país, y cuando vuelve a reencontrarse con aquello que podría haber sido una gran historia, ¿no? Pero bueno, la clave está ahí, Ujú. en la vuelta. Sí, claro, claro. Y que lo hagas vos, que tenés una conciencia social, un compromiso, también me parece que hace a una construcción un Alberto creíble, quiero decir. No me imagino a un actor de otro palo haciendo un personaje como este. Bueno, gracias por el elogio, pero creo que yo creo que ahí tenemos una gran cantidad de colegas, varones, mujeres, actrices, actores, que están a la altura de las circunstancias, más en estos últimos años, ¿no? Pero me eligieron a mí y por lo tanto me hice cargo de esta responsabilidad. Fue una gran epopeya, vamos a decirle, porque era ensayar a distancia, ¿viste? Nosotros estábamos con Charo en Mar del Plata en la casa y los chicos unos estaban en La Plata o el director estaba en Córdoba, digamos, y entre cruzar todas estas cosas, como lo mismo fue la grabación, ¿viste? La grabación estábamos nosotros en Mar del Plata en un estudio y la dirección estaba en Córdoba, o sea que las directivas las daban por vía Zoom, o sea fue todo un elemento, toda una situación, perdón, de particularidades y qué sé yo creo que la responsabilidad de un actor, de un artista, para englobar a todos, es estar atento a los momentos y a las circunstancias que vive, ¿no? Digamos, no creo en la imagen en mi caso particular, de taparme los ojos con la mano, taparme la boca con la mano y los oídos. Creo que es importante poner en primer plano, tomando lo que significa la narrativa del cine o la televisión, en primer plano las dificultades, los logros, los desaciertos, los aciertos, las faltas, las ausencias, los elogios, los insultos, que en estos tiempos están también como muy en primer plano, ¿no? Sobre todo en quien con los planos, pero creo que hay algo que también está sucediendo en nuestra sociedad, es como que una gran dosis de intolerancia y de desazón que surge a partir también de la información y de cómo se construye la narrativa de la información, y eso es un gran problema, ¿no? Sí, son tiempos raros para la comunicación también y con una gran autocrítica de parte de algunos medios de comunicación hacia la manera en que se construye toda esta posverdad que estamos atravesando. Juan, aprovecho porque hace un rato estabas ensayándose y quiero saber qué estabas ensayando. Estoy ensayando una película que está basada en un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que habla de la historia de la primera niña trans en recibir su documento nacional de identidad en el mundo. Es una historia que va a dirigir Federico Palazzo, donde los protagonistas son niños trans, donde la historia tiene que ver con esa historia de amor, tiene que ver con la tolerancia y el saber escuchar, ¿no? Y el libro al cual me refiero es de Gabriela Mancilla, que es la madre de esta chica que a los 2 años dijo que se sentía niña, no se sentía varón como su hermano me dice. Entonces
Hay un documental al respecto, donde la Mancilla, la autora del libro, es, digamos, la que visibiliza esta gran dificultad, ¿no? Y la película trata de esa historia, ¿no? Leonora Wexler, vendría a ser María Mancilla, por así decirlo, la madre, y yo vendría a ser el padre. Ese padre, de una manera más pragmático, ¿no? Que cree en lo que ve, no en lo que podría llegar a ser. Y esos dos universos son los que de alguna manera producen un cortocircuito, ¿no? A pesar de los tiempos que estamos viviendo. Pero entonces estoy muy contento de volver al cine, con todos los protocolos, obviamente. Contento de reencontrarme con una colega como Leonora Wexler, que no trabajábamos desde el 98, 99, creo, como vos y yo. Uh-huh. Y estar en el cine y contar una historia testimonial, ¿no? Dejar un testimonio de esta época, que va a plantear y que está planteando y que de alguna manera el hecho del autopercibirse femenino, masculino, más allá de la genitalidad, es todo un tema que se está debatiendo en el mundo, ¿no? En los circuitos científicos. Pero acá la clave de la historia es primero una historia de amor, una historia de escuchar. Creo que hay algo que no practicamos mucho con respecto a los hijos, y no voy a generalizar, obviamente, pero me parece que hay que escuchar mucho más a los niños. Me parece que el gran desafío como adultos, como padres, es escucharnos, ¿no? O por lo menos así mi premisa en mi paternidad, con todas las dificultades, los errores, los desaciertos y también, ¿por qué no, los aciertos? Y creo que en ese sentido, Don de Princesa, la película esta que lleva adelante Federico Palazzo, nos va espejando, más allá del punto concreto que trata, más allá del hecho de la elección de un niño que se siente y se autopercibe niña. Más allá de eso, digamos, el gran desafío que tenemos, me parece, como sociedad también es escucharnos más aún. Y eso está planteado en la película, así que estoy muy contento de encarnar a este Guillermo, que es el padre de Manuel y de Elías. Hermosa historia, y nos quedamos ansiosos esperando que se concrete eso y que podamos verla en los cines prontito y que podamos ver cine también. ¿Qué año que fue el año pasado, por Dios? Esperemos que este sea un poquitito mejor. Juan, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por este tiempo. Éxitos. El domingo vamos a estar escuchando tu voz ahí en el Teatro Verdi, haciendo a este Alberto que lucha entre sus dos mundos actuales, la Argentina que añora y el New York en el que está viviendo. ¿Viste? Es así, uno se va afuera y a veces se queda con la vivencia cotidiana. Un abrazo grande, un beso grande a la Charo también, la queremos mucho y esperemos que pronto sea presencial todo esto. Ojalá que pronto podamos estar todos viéndonos, ¿no? Y cuando baje el telón, después encontrarnos y poder compartir una charla. Eso. Gracias por la nota, gracias por acompañar la gira de Teatro Ciego y en esta como sapo de otro pozo. Muchas gracias, amigos. Un abrazo grande, Juan. Hasta luego. Nueva normalidad.